¿Es posible tener una pensión después de que yo haya cuidado? Quizás es una pregunta que te haces constantemente o te la haces de vez en cuando. Pues déjame decirte de que sí. Si estás viviendo en España, hay una pensión para aquellas personas que hayan cuidado durante un determinado tiempo de un familiar, que generalmente suele ser el papá o la mamá, y que además pueda demostrar de que dependía económicamente de la pensión que tenía el papá y la mamá. El tema de que si hay algo económico, alguna ayuda después de los años que hemos pasado cuidando, pues la verdad que es un pensamiento como que a muchas y a muchos pues nos ha desesperado en un momento determinado, ¿no? Porque sabemos como siempre que cuidar ha implicado pues dejar el trabajo, dejar todo lo que hacías y ello también ha implicado pues que no has ganado dinero y que no has generado. Déjame explicarte cómo lo puedes conseguir. De hecho, hace más de 12 años, 13 años, cuando aquí en España surgió, que en un momento fue como un poco de polémica, cuando surgió la conocida ayuda a la dependencia, donde el gobierno reconocía que las personas, en este caso que tienen una gran dependencia o que tienen un 80, un 90, un 100% de dependencia y sobre todo con una enfermedad como es la demencia o el Alzheimer, el gobierno sacó una normativa, sacó una ley donde se reconocía que la persona enferma tiene derecho a recibir ayuda. Y esta ayuda, ¿cómo la planteó el gobierno en su momento? La planteó o bien haciéndote llegar a tu casa una persona que viniera 2 veces o 3 a la semana, que te colaborase, que te ayudase, o también podías elegir, que es lo que la mayoría de personas, de cuidadoras, cuidadores aquí en España elegimos, fue la ayuda económica, porque realmente una ayuda 2 veces a la semana, o en algunos casos solamente era una semana, la verdad que no nos solucionaba gran cosa frente al estrés que conlleva ser cuidador y cuidadora. Así que, paso número 1, si tú estás pensando cómo puedo conseguir esa pensión, que como te estoy diciendo existe, es muy importante primero que tú en tu comunidad autónoma de España, donde estás viviendo y donde estás cuidando todavía, estés registrada como el cuidador o la cuidadora principal de esa persona enferma. Eso es muy importante. Eso se hace siempre a través o bien de los servicios sociales, si estás en Cataluña a través de la Generalitat, pero en sí a través de los servicios sociales que van a llevar el caso también en unión con el tema de la dependencia. Luego, una vez que hayas hecho esa solicitud, pasará como 1 mes, 2 meses, recibirás una carta informativa donde te explicarán que se te reconoce, que no es un título, pero se te reconoce como que eres la persona principal, la persona directa, el cuidador directo de esa persona que está enferma y que está dependiente. También decirte que estoy segura que todavía hoy existe igualmente, ¿no? Cuando surgió esta ley, esta ayuda para las personas enfermas con dependencia y de paso pues también de ayuda para los cuidadores, el ingreso que se pagaba y que se paga siempre ha ido en función del grado de dependencia que tenga el familiar. Para tener este grado de dependencia, generalmente a la casa siempre vendrá o bien una enfermera o incluso vendrá el médico o la médica que tú tengas como médico de cabecera en tu casa o que tenga tu papá o tu mamá. Ellos vendrán, valorarán, te harán una serie de preguntas, valorarán realmente si la dependencia es al 100%, si todavía la persona, el familiar todavía no es 100% dependiente, si puede hacer cosas por sí solo. Te harán preguntas como si puede comer por sí solo, si se puede bañar por sí solo, si puede caminar sin ayuda, si se puede bañar sin ayuda. Este tipo de preguntas que te hacen es para valorar el grado de dependencia que tiene el familiar. También de cara a ti te harán ciertas preguntas. Te harán también si estás o si te sientes preparado, el por qué has decidido ser cuidador. También te harán preguntas del entorno como si sientes soledad, si te sientes cansado o cansada. Todo esto es para determinar si ellos te ven a ti capacitado o capacitada para cuidar. Me gustaría hacer aquí un hincapié
que a mí me ocurrió, pero yo ya lo tenía claro, yo ya lo sabía, que ten cuidado cuando respondas a estas preguntas acerca de ti. Inclusive te puede enviar un psicólogo a la casa. ¿Por qué? O te pueden enviar a una visita con psicólogo. Porque ellos, obviamente, soltar dinero de la seguridad social no es tan fácil. No te lo ponen tan fácil y evidentemente pues ellos tienen que hacer, entre comillas, como lo imposible para como demostrar que no estás preparado o que estás cansado o que estás agotado o que esa situación te está superando. Así que te lo digo para que lo tengas en cuenta porque te hacen preguntas como para hacerte caer. Luego también decirte que es muy importante que lo tengas todo muy bien arreglado, es decir, los datos, la dirección, la cuenta bancaria donde quieres que te envíen el dinero que le conceden al familiar. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando pasen los años y, pues desgraciadamente, tristemente, ese familiar muera, lo primero que tienes que hacer para conseguir lograr esa pensión, aunque como te digo, se van a hacer los remolones para no concedértela porque sabemos, ¿no? Pero como te estoy diciendo, inclusive también puedes requerir o puedes solicitar un abogado de oficio o si puedes, en tu caso, búscate un abogado de pago para que haga mucha más fuerza dentro del sistema de la seguridad social. Porque, como te estoy diciendo, esta ley y esta pensión existe, pero hay que dar muchos pasos, hay que insistir mucho para que al final te la puedan conceder. No es una pensión que digas, uy, Dios mío, ya no trabajo. No, pero sí que es una pensión que primeramente se te reconoce que tienes derecho a ella cuando tú demuestras con los papeles, con los ingresos que tenía ese familiar, cuando demuestras el tiempo que hace que dejaste de trabajar, cuando demuestras que vives ahí en el domicilio, que no tienes otro domicilio, cuando, que es lo más importante, por eso te decía lo del bienestar social, ¿no? Lo de la asistente social, cuando demuestras que eres la única persona, aunque puedan haber más hermanos, pero que es la única persona que decidió y aceptó ser cuidador. Cuando, como te estoy explicando, cuando esto pues tristemente acabe y ese familiar fallezca, lo primero que debes hacer es ir a la seguridad social. Hoy en día sé que también la seguridad social está, bueno, pues como imposible para conseguir que te den cita, pero insiste. De hecho, hasta que no logres una cita con la seguridad social, el término para solicitar esta pensión no claudica. O sea, quiero decirte que pueden pasar hasta un año y puedes seguir reclamando esa pensión, siempre y cuando, como te estoy diciendo, demuestres que eras la única cuidadora principal o el único cuidador, que tú dependías económicamente porque dejaste de trabajar y dependías de la pensión de ese papá o de esa mamá a quien tú cuidabas, que demuestres que tu lugar de vivencia, de convivencia era la casa de tus padres, ya sea de propiedad o sea de alquiler. Pues como te estoy diciendo, cuando llegue su momento, tienes que ir primeramente a la seguridad social, al INIS, aquí se le conoce como el INIS. Como te digo, insiste porque está muy complicado conseguir día y cita, o cita y hora, pero te aseguro que lo puedes conseguir. También te recomiendo que entres en la página web que hay de la seguridad social aquí en España. Insiste, entra por la mañana, entra por la tarde, entra hasta la madrugada y consigues que te den cita. A veces también ocurre que la cita puede ser, como está todo tan colapsado aquí el sistema de la seguridad social aquí en España, quizás pueda ser que no te la den en la misma ciudad donde tú vives, pero quizás puede ser que te la den pues a una ciudad que a lo mejor esté a 4 horas o que esté a 30 kilómetros, pero cógelo, vale la pena. Y cuando llegues a la oficina de la seguridad social, cuando hayas conseguido esa cita y esa hora y ese día, tienes que exponer de que tú cuidabas del papá o de la mamá, que la has cuidado durante tanto tiempo. Para conseguir esta pensión, como mínimo, debes demostrar que la cuidabas los 2 últimos años antes del fallecimiento, ¿vale? No sirve de que empieces a cuidar y en un año esa persona, ese familiar ha muerto y la vas a solicitar. No, es a partir de los 2 últimos años que tú demuestres que tú cuidabas a esa persona. Y tienes que llevar toda esta documentación, tienes que llevar tu DNI, una fotocopia del DNI, debes de llevar la carta que te da
o bien la asistencia social, o bien el médico, o bien la Generalitat, donde se te reconoce, donde está escrito de que tú eres la cuidadora o el cuidador principal. Debes de llevar también, que es muy bueno también que lo tengas, este famoso sello del paro que se sella cada 3 meses. También es muy importante que lo lleves. También es importante que lleves el número de la cuenta bancaria tuya, del banco que tú tengas, porque todo esto te lo van a pedir a la hora de empezar a tramitarla. Como te digo, no es una pensión para tirar cohetes, pero como mínimo es una pequeñísima pensión, pero que cada año se va revalorizando, y cuando llegas a los 65 años, pues tienes la posibilidad de que te la puedan regularizar a un importe que como mínimo supere un poquitín la pensión no contributiva, la pensión mínima que aquí en España se da a todas aquellas personas que no hayan cotizado como mínimo los últimos 15 años, antes de entrar en la edad de los 65. Y como te digo, vale la pena conseguirla. También decirte que en el momento en que te la conceden con el retroactivo. Es decir, desde el momento en el que tú has pedido esa pensión en el INIS, en la oficina de la Seguridad Social, cuando te contesten, que pueden tardar, a veces tardan 8 meses, 9 meses, o puede tardar un año, o puede tardar hasta 2 años inclusive, pero no vas a perder el tiempo de espera que tú estás esperando esa pensión. Si han tardado 2 años en contestarte de que te la conceden, porque se reconoce de que tú eras el único cuidador, cuidadora, y de que no has tenido medios económicos, te la conceden. Como te digo, es una cantidad pequeña, parte de los 240, 250 euros, pero como mínimo tienes, pues, o bien para coger el autobús, o para poderte movilizar mientras estás buscando empleo. También que esta pensión sirve igualmente para que puedas trabajar siempre y cuando no sobrepases el salario mínimo interprofesional que hay en este momento aquí en España, que son 1.184 euros. Si tú te conceden esta pensión y estás cobrando 267, que es lo que se cobra este año actualmente aquí en España, en el 2025 puedes encontrar un trabajo donde se te paguen 750 o hasta casi los 800 euros y no vas a perder tu pensión, siempre y cuando, como te estoy diciendo, no sobrepase el salario mínimo interprofesional que hay actualmente aquí en España. Y también, como te estoy diciendo, vale la pena que conserves esta pensión, aunque puedes trabajar y no la vas a perder. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hemos sido cuidadores o cuidadoras, ha sido en una etapa de nuestras vidas, entrado prácticamente a los 50 años, o a los 48, 46, pero la enfermedad, la historia duró 10 años, 12 años, 15 años, y tú ya entras prácticamente en los 60. Has tenido todo un vacío de haber cotizado a la Seguridad Social, por lo tanto, a partir de los 60, 61 años, es muy difícil que logres pues esos 15 años quizás que te puedan faltar para tener derecho a una pensión aquí en nuestro país, en España. Así como te estoy diciendo, aprovecha esta pensión que existe. Se llama la pensión a favor de familiares. ¿Listo? Es una pensión además que te la dan de forma vitalicia, es decir, para toda tu vida, siempre y cuando no estés casado o te puedas casar, porque en ese momento se supone pues, que hay ingresos en el hogar familiar y perderías esa pensión, y siempre y cuando también, como te estoy diciendo, no sobrepase el valor del salario mínimo interprofesional que hay aquí en España. Así que quería compartirlo con todos y con todas vosotras, que sois cuidadores. No sé en el resto de los países, sé que fuera de España, lo que es Latinoamérica, pues está muy complicado allí este tema, pero aquí en España, como te digo, existe. Y también quería decir de que, tristemente, a todos los que fuimos cuidadores en la época del otro presidente, que fue Rajoy, no se dio toda la información correcta a los cuidadores y cuidadoras en aquel momento, porque una vez que te concedían la ayuda de la dependencia, que el importe variaba entre 300 hasta 520 euros que te daban, dependiendo del grado de dependencia que tenía el papá o la mamá que tú cuidabas, el paso siguiente era que teníamos que ir a la tesorería de la Seguridad Social para allí inscribirnos como cuidadores, para que los años que hubiéramos estado cuidando pues nos pudieran servir luego para la jubilación. Esto fue un gran fallo por parte de la información que se daba a los cuidadores. Y te lo digo porque son muchos los cuidadores y cuidadoras
incluida yo, pues que nos hemos encontrado así, ¿no? Porque además ahora, hoy en día, solicitar esos años que tú dedicaste a cuidar, precisamente por no haber recibido la información adecuada de que teníamos que ir a la tesorería de la Seguridad Social, pues desgraciadamente ya no se pueden pedir. No hay un retractivo de tiempo atrás, en la época, como te digo, que fue el presidente Rajoy, te hablo de los años 2010, 2012, 2014, pues tristemente ya no se puede pedir pues que esos años nos los ingresen en nuestro historial crediticio de años que hemos cotizado en la Seguridad Social. Pero como te estoy diciendo, lo bueno, a pesar de todo ello, pues es que tengas en cuenta de que a pesar de lo duro que te va a tocar, o te está tocando ser cuidador, a pesar de todo lo que uno pierde, pues que sepas que también hay esta ayuda o esta pensión, y si te la conceden, como te estoy diciendo, consérvala, porque se va revalorizando cada año, aunque va subiendo de a poquito. Pero como te estoy diciendo, cuando llegues a la edad de los 65 años y pidas una pensión aquí en España, generalmente te van a dar la pensión no contributiva, que ronda sobre los 480, más o menos. Pero con la pensión que te dan a favor de familiares, se te revaloriza y te llega prácticamente a los 600 euros. Por lo tanto, vale la pena pues conservar esa pensión y seguir trabajando, porque como te estoy diciendo, si tú cobras 267 euros en esta pensión de a favor de los familiares, puedes encontrar trabajo, puedes trabajar por 4 horas, 5 horas, que te aseguren también, que te hagan contrato, siempre y cuando lo que tú recibas de ese trabajo, juntándolo con la pensión a favor de familiares, no supere el monto del salario mínimo profesional que hay actualmente, que está en los 1.184 euros. Así que te lo dejo aquí, te lo comparto, ya sabes los pasos que tienes que dar para cuando llegue ese momento, tristemente, de cuando ese familiar fallezca. Y como te digo, no es algo con lo que para tirar cohetes, pero como mínimo siempre es una pequeña ayudita y te va a servir luego cuando llegues a la edad de los 65 años, ¿vale? Y también además que tengas claro lo que te estoy diciendo, que puedes trabajar con esta pensión, siempre y cuando pues no ganes más, que luego juntándolo con la pensión, pues te va a sobrepasar el ingreso mínimo que hay ahora actualmente de salario profesional aquí en España. Así que te lo dejo aquí, no sé cuántas personas sabrán esto, no sé si lo desconocías, pero quiero que lo sepas. Y como te estoy diciendo, a veces sí que es muy cierto de que, pues si tienes posibilidad, pues que cojas a un abogado, ya sea bien de pago, pero a veces tampoco es tanto, quizás son 600 euros lo que te puede llevar, o 650 lo que te puede llevar un abogado para que te lleve el tema en la Seguridad Social, o también puedes solicitar aquí en España un abogado de oficio para que te haga este trabajo de solicitar esta pensión a la Seguridad Social. Y como te digo, tienes derecho, es igual la edad que tengas, siempre y cuando demuestres con papeles, con certificados, con historial de que dejaste de trabajar por cuidar, de que los años que has estado cuidando no entraba ningún dinero a la casa, solamente la pensión del papá o de la mamá a quien tú cuidabas, de que vivías en el domicilio, de que los 2 últimos años antes de que ese familiar haya muerto, tú eras el único cuidador en la casa de esa persona, y de que además no tienes porque dependías de esa pensión, porque cuando cuidas día y noche, pues no tienes oportunidad de salir y de trabajar. Así que ahí te lo dejo. Y muy importante, como te digo, sigue sellando el carnet de paro. Es muy bueno que la gente selle en el paro. ¿Por qué? Porque quizás un mes que te se pase de sellar esa cartilla que conocemos aquí en España como la cartilla del paro, pues te va a repercutir. Si estás cobrando alguna ayuda o inclusive, como te estoy comentando, tienes también que demostrar de que estás en esa búsqueda de trabajo activo. ¿Listo? Así que aquí te lo dejo. Como te estoy diciendo, pues de una forma u otra, pues nuestros familiares, nuestros padres a quienes hemos cuidado, entre comillas, nos siguen bendiciendo, ¿no? Porque aunque sea una pensión muy pequeñita, pero como te estoy diciendo, como mínimo para moverte, para transporte, pues tienes, y además, como te estoy diciendo, te vale esta pensión, no la pierdes si empiezas a trabajar, siempre y cuando, como te estoy diciendo, encuentres un trabajo que sean 750 euros, lo que vayas a cobrar, que luego sumándolo al importe de los 267 que te conceden en esta pensión, no sobrepase el importe total de los 1.184, que es el salario mínimo interprofesional aquí en España.
Como siempre, este canal dedicado a nosotros, a los cuidadores, y dedicado también, como no, a la parte también de salud, a la prevención del deterioro cognitivo, a la prevención y la mejora también de la demencia. Gracias como siempre por escucharme, deja aquí tus comentarios, no sé si será tu caso lo que yo aquí he expuesto, pero como te estoy diciendo, esto existe, esto es una realidad, no toda la gente sabe o conoce de poder tener esta pensión, pero yo te lo digo porque yo la tengo. Yo, después de haber cuidado a mi madre durante 9 años y medio, yo tengo esta pensión. Así que, como siempre, gracias por escucharme. Mira, entra en la página web de la Seguridad Social, busca la pensión a favor de familiares. Ahí tendrás todos los requisitos que debes de cumplir para en el momento en que tu familiar fallezca puedas reclamarlo a la Seguridad Social, porque es un derecho aquí en España que todos los que hemos cuidado y dependido económicamente de ese padre o de esa mamá tenemos derecho. Nos vemos como siempre y gracias por los likes, por los me gustas, por los comentarios y, por qué no, por la gente que comparte este canal. Nos vemos en el próximo.